Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos sean pues todos y cada uno de ustedes. Ahora estamos de fiesta porque nos encontramos con personalidades que nos van a compartir un tema muy interesante y desde luego son personas muy distinguidas dentro del ambiente universitario, pero sobre todo del ambiente académico y de la parte de investigación. Voy a dar la bienvenida a la doctora Antonina Ivanova Boncheva. Ella es pues profesora investigadora de la universidad. Antes de hacer pues la lectura de sus reseñas, ¿no? También al doctor Daniel Lemus, el cual también es profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto de compartir con los radioescuchas. Gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ustedes por el tiempo, por darse este espacio. Entiendo que traen una agenda muy complicada con esto de la Semana de Economía, ¿no? De las participaciones que ha habido, muy activa también el departamento académico. Y voy a permitirme dar lectura a la reseña para que podamos pues comprender un poco con quién estamos ahorita en este encuentro. La doctora Antonina Ivanova Boncheva es, como comentaba, profesora investigadora del Departamento de Economía y coordinadora del Centro de Estudios APEC, UAPS. Es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Representó a México en el Buró del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el marco de la ONU como vicepresidenta del Grupo de Trabajo 3, Mitigación 2008-2016, doctora en Economía por la UNAM, obtuvo cum laude, es una distinción muy especial para este tipo de grados por su desempeño académico. Cuenta con postdoctorado en estudios de seguridad y paz de la Universidad de Bradford en Reino Unido. Realiza investigación sobre cooperación internacional y financiamiento de acción climática, finanzas verdes, turismo y desarrollo sustentable. Es autora o editora de 25 libros y más de 200 artículos en revistas arbitradas. Es autora líder del cuarto informe evaluativo del IPCC, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Recibió el Premio de Ciencia y Tecnología y la Medalla del Mérito Científico y Tecnológico del Estado de Baja California Sur. En el 2021 fue distinguida con el reconocimiento de la Universidad de Colima por su contribución a los estudios en materia de la Cuenca del Pacífico. Y bueno, para nosotros es una excelente profesora, maestra, que ha compartido aulas con muchos de los egresados y de los alumnos inscritos actualmente en la universidad. Doctora, nuevamente le doy la bienvenida y me permito leer la reseña del doctor Daniel Lemus. Él es profesor, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey. Es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Historia por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Relaciones Interinstitucionales Transpacíficas por la Universidad de Colima. Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Fudan, Shanghái, China, y actualmente es Invited Researcher por parte de la Universidad de Shanghái, China, Universidad de Fudan. Entre sus líneas de investigación se encuentran sistemas regionales de innovación, cooperación internacional para el desarrollo y política exterior, focalizada sobre todo en el este de Asia. Es investigador nivel 2 también del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como SNI, y autor del libro Innovación a la China, publicado por la editorial LID, y coautor del libro China y las oportunidades que ofrece para México, bajo el sello del Fomento Económico Mexicano. En los últimos años ha sido autor o coautor de diversos artículos académicos y múltiples capítulos del libro. Me gustaría, insisto, pasar el micrófono para que nos puedan compartir un poco sobre el tema que nos pues ha convocado el día de hoy en esta emisión de Vincunet, la emisión del Departamento de Vinculación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Este tema pues lo hemos abordado sobre el marco del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico y los centros de estudios APEC. Entendemos que estos centros de estudios o este proyecto, este programa, ya tiene cerca de 10 años en lo que es la presencia de aquí del estado de Baja California Sur, de 20 años de hecho, gracias por la corrección. Y bueno, donde la universidad, la UAPS, ha estado muy activa participando. Pero vamos a partir desde el principio. Doctor Daniel Lemus Delgado, no sé si nos puede
ampliar un poco el conocimiento de qué es el APEC, a qué nos estamos refiriendo con esta importancia y trascendencia de este proyecto, de este programa. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por supuesto a mí me gustaría empezar a hablar de la PEC como la idea de un sueño que se tuvo pues ya hace bastantes años, 1989 corría ese año y hay que tomar en cuenta el contexto era la idea de que la humanidad estaba caminando hacia un solo proyecto que era la democracia liberal, que se acababa el orden bipolar y por lo tanto se acababa también la confrontación por el poder político en territorios de los grandes bloques. Y en ese sentido se encontraba como la fórmula o la solución al desarrollo, la idea de tener unas economías mucho más integradas, un comercio liberalizado, la posibilidad de que los estados nacionales no influyeran tanto en los procesos económicos, imaginar el mundo como una aldea global, donde sería posible producir desde cualquier lugar del planeta, porque gracias a la innovación, la ciencia, la tecnología, permitiremos hacer de nuestro mundo un mundo más estrecho. Okay. En ese momento surge un mecanismo de cooperación con la intención de fomentar el crecimiento económico a partir de ideas básicas como que las medidas que se tomaran no fueran obligatorias, que se permitiera sí apoyar las economías de la región, pero con una vinculación abierta, por ejemplo, es decir, no excluir a nadie, también con la idea de compartir mejores prácticas, que podían ser mejores prácticas desde cómo fomentar el comercio y la inversión, y ese sueño pues se enmarcaba dentro del proyecto económico de avanzar hacia una mayor liberación económica. Y hoy pareciera que estamos muy lejos de ese mundo, pero es así como los orígenes de APEC. Y bueno, en esta agrupación, en este proyecto, en esta idea que hasta suena utópica en algún punto, en algún momento, que bueno, entiendo que así deben de surgir las realidades, ¿no? De un anhelo por lograr este tipo de cooperación. ¿Qué países son los que están involucrados? Vaya, ¿en qué momento México entra desde siempre? ¿O cómo está integrada esta parte? México no es de los países fundadores, se va a incorporar un poco más tarde. En realidad la membresía al club de países que se llaman economías para evitar cuestiones políticas, porque por ejemplo ahí está Hong Kong y Taiwán, este grupo de economías se va a hacer un periodo de 10 años donde se van a incorporar desde 1989 a 1999. México va a entrar no desde la fundación, va a entrar más tarde en 1992, pero bien. En el fondo la idea es, vamos creando un club de países con economías que quieren compartir vínculos más estrechos de comercio porque se considera que la globalización económica en ese momento era la principal llave para el crecimiento y el desarrollo económico. Correcto. Y en este actuar, si me permite la doctora Antonina, ¿cuál ha sido la participación de la universidad, propiamente de la UAPS? Bueno, en la UAPS hace tiempo ya se están desarrollando líneas de investigación sobre Asia-Pacífico y también me gustaría comentar para entrar en este tema que APEC sí, su principal idea es comercio e integración, pero también se está enfocando en muchos otros ámbitos, por ejemplo, el medio ambiente, el ahorro de energía, el cambio climático. Tenemos grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de pequeña y mediana empresa. Entonces, todos estos temas se están desarrollando en APEC y la Universidad Autónoma de Baja California Sur tiene mucha incursión precisamente en temas como economía circular, como medio ambiente, como los asuntos de género, los apoyos a la pequeña y mediana empresa, entre otros. ¿Cómo ocurre que la Universidad Autónoma de Baja California Sur entra como un miembro más en los centros de estudios APEC en México? En 2002, cuando se lleva la reunión de líderes de APEC en Cabo San Lucas, la Secretaría de Economía hace contacto con los investigadores que se estaban dedicando a Asia-Pacífico y propuso la creación de un formal centro de estudios APEC. Estos centros lo establece la Secretaría de Economía. Entonces, desde 2002, hoy día cumplimos 20 años, es precisamente cuando se estableció nuestro centro de estudios APEC. Y en este sentido, me gustaría mencionar que cuando se estableció en nuestros centros existían solamente 3 centros de estudios APEC en el país, que era del Colmex, de la Universidad de Colima y la Universidad de Guadalajara. Hoy en día hay 9 centros de estudios APEC en el país y todos ellos están conformando el Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC.
Y también estamos en relaciones con los centros de estudios APEC de las 21 economías miembros de APEC, donde existen sus propios centros de estudios y consorcios. Ahí estamos intercambiando experiencias sobre algunos temas de interés común. Por ejemplo, hicimos un estudio cómo se superó la crisis de 2008-2010 de manera comparativa entre Los Cabos, Baja California Sur, y entre Phuket, Tailandia, que son centros de descanso muy reconocidos con características semejantes, y ahorita estamos tratando de replicar este estudio también para la salida del COVID-19. Es como un ejemplo, aparte de muchas otras áreas de cooperación que tenemos con estos centros. Por parte de la región de América Latina, en APEC participan México, Perú y Chile, ¿no? Colombia está pues formada para formar parte cuando se abre otra vez la entrada de miembros a la PEC, porque por lo pronto está congelada la admisión de nuevos miembros. Oh, correcto. Y bueno, esta integración, entiendo, es interdisciplinaria, por lo que escuché, involucra la participación de diferentes líneas temáticas, de diferentes ejes temáticos, y que buscan estas coincidencias entre los países para que puedan estar cooperando entre sí en este tipo de investigaciones, en estos esfuerzos. Y bueno, ¿qué tanto avance o qué tantos aspectos positivos se han dado una vez que ya se logra hacer este conjunto de homologación de ideas, incluso de anhelos? Ahorita veíamos que a lo mejor quedamos muy distante de lograr los objetivos o de tenerlos ya finalizados, pero algunas cosas positivas debemos de haber tenido en este sistema. Doctor Daniel, no sé si nos pueda dar la impresión en cuanto a qué aspectos positivos se han obtenido de esta cooperación. Yo creo que el aspecto positivo más importante es haber ampliado el panorama de cómo surge APEC ante un mundo en 1989 y lo que ahora es, ¿no? Por ejemplo, un tema central que está en la agenda de APEC tiene que ver justamente con cómo hacemos como gobierno y sociedad civil para avanzar en la mitigación de los problemas derivados por el cambio climático. Ese tema no existía evidentemente hace 30 años cuando surge APEC, ¿no? Entonces es a partir de aquí, porque si nosotros no pensamos los problemas del presente desde una perspectiva horizontal que nos permita una visión multidisciplinaria, pues jamás vamos a encontrar como la llave de tratar de solucionar esos problemas. Entonces yo creo que eso es lo más importante, pensar en nuevas preocupaciones. Sí, muchas gracias. Y bueno, esta parte de hacer la homogeneidad de pensamiento en cuanto a que va habiendo avances, llega a la parte de la pandemia. La doctora Antonina nos mencionaba que, bueno, es parte de los intereses comunes que están surgiendo. ¿Qué tanto nos pueda retrasar o qué tanto nos ha retrasado el hecho de surgir de esta pandemia? No sé si nos quiera contestar la doctora Antonina con relación a esto, en cuanto a si hubo algún retroceso o alguna pausa. Bueno, por supuesto, todos los países están como en un stand-by durante el periodo COVID. Este se reflejó mucho también en China. China tuvo unos procesos de encerrar la población, de cerrar ciertas empresas y todo esto, que hasta algunos están prolongándose hasta hoy en día. De hecho, lo interesante fue que China, después de un periodo muy largo de crecimiento muy fuerte, hasta 8 y más % por arriba de la región, este fue el último año fue el único donde creció menos que el países de la región, ¿no? Bien. Y como China es un motor de crecimiento a nivel internacional, pues su desarrollo a la baja se está reflejando en todos los países que son dependientes de su exportación a los mercados chinos, Sí. ¿no? Entonces, lo estamos viendo en varios países que el periodo COVID afectó mucho el crecimiento, el turismo internacional, por ejemplo, los flujos del turismo disminuyeron muchísimo, lo que es la principal fuente de ingreso de varias de las economías de APEC, y a esto se está aunando ahora el problema que está surgiendo con la guerra Rusia-Ucrania, que está encareciendo mucho los precios de los granos, los precios del petróleo, por supuesto,
Y muchos de los países, por ejemplo, el mismo China está empezando a desarrollar sus yacimientos de carbón de nuevo, que antes se había dejado de desarrollar para afrontar estos problemas ahora con el combustible, aunque es uno de los países que sí tiene acceso al petróleo ruso, ¿no? Pero este problema pues está agravando también la posición de los países de Asia-Pacífico en un aspecto geopolítico, las contradicciones entre ellos. China se mantiene neutral ahora, otros países están en las medidas de bloqueo contra Rusia, ¿no? Entonces esto por supuesto está entorpeciendo un poco la colaboración. Por otro lado, la guerra comercial que está entre Estados Unidos y China también pues se refleja, ¿no?, en los objetivos comunes de APEC, donde ambos países son miembros. Sí. Y por supuesto, algo muy importante que ocurre ahora en esta guerra es que hace una semana el presidente Biden emitió un decreto de parar todo el suministro de microchips a China por empresas estadounidenses y una prohibición, o prácticamente más bien una recomendación a los ciudadanos estadounidenses que no trabajen en las industrias de microchips de China bajo el riesgo que van a perder su nacionalidad norteamericana. Ok, es una recomendación bastante fuerte. Sí, ya es una razón que, como dijimos, pues son contradicciones entre diferentes países, son las afectaciones de COVID, pero todo esto nos da los pronósticos de un crecimiento más bajo en la región APEC. Claro, y sobre todo, bueno, incluso no nada más en la región APEC, sino a nivel mundial, creo que esto se sintió, ¿no?, inmediatamente con la parte de la pandemia, pero se recrudece mucho con el aspecto de este conflicto bélico que se surge en estos dos países, ¿no?, entre Ucrania y Rusia. El papel de México en ese sentido, ¿qué papel jugaría? Y no me refiero a la parte política para no entrar en esos temas de dimes y diretes que pueden hacer mucho más complejo este comentario, este análisis. Pero para el doctor Daniel, mi pregunta sería, ¿cuál ha sido el papel de México durante el desempeño de las relaciones de la PEC propiamente? Es decir, ¿toma algún liderazgo en algún tema en particular? ¿Ha propuesto algunas ideas? ¿Qué tan intenso es el trabajo que se pueda dar en México como nación en esta participación de APEC? Yo considero que el momento más importante donde México tiene una participación relevante es justamente cuando aquí en el estado de Baja California se va a ser sede de la cumbre anual de APEC. Eso hace 20 años, ¿no? Lo que hay que considerar es que posteriormente México se fue integrando mucho a un bloque comercial como es el del Acuerdo de Libre Comercio con Norteamérica, y como ustedes lo han señalado con mucha precisión ahora, ¿no? Ese mundo del 89 es un mundo muy diferente, donde hay una rivalidad geopolítica importante, donde con mucha claridad observamos, no solamente en esta administración, sino en las administraciones anteriores, de que México ha puesto su prioridad justamente en fortalecer los vínculos con las economías de Norteamérica, Canadá y sobre todo, por supuesto, Estados Unidos. El detalle de APEC es que, si bien es cierto, ha abierto una agenda de temas que ponen en la mesa, que son muy importantes tener presentes, como los que ya mencionó la doctora Ivanova, incluyendo el fomento a las pymes, por ejemplo, es que el mecanismo funciona dependiendo de la buena voluntad de los estados que están al interior, porque ninguna de las recomendaciones son de carácter obligatorio. Entonces eso hace que los países puedan tener otras prioridades mucho más concretas y mucho más cercanas pues, a los círculos de poder donde están involucrados. Claro, claro, depende de las gestiones, ¿no?, de estos cambios incluso de gobierno que se dan en las naciones y que pueden cambiar el rumbo de las políticas institucionales, generando esfuerzos en las mismas universidades en sentidos incluso hasta contrapuestos. ¿Esta situación se ha dado en México? Es decir, ¿usted considera que hay algunos temas donde México ha decidido mejor, pues no sé si echarse para atrás, pero por lo menos no participar, digamos, en la parte de APEC? Por ejemplo, yo creo que lo más cercano que tenemos todo, y es muy evidente, y no es nada desconocido, es que México ha renunciado a algunos acuerdos o algunas intenciones que tenía respecto a avanzar una ruta sólida para disminuir los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, la nueva política que sigue la actual administración
respecto a la recuperación de la fortaleza económica de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, pues va en contra del sentido de hacia dónde se está moviendo el mundo, pero también de lo que se había planteado en su momento en organismos como APEC. Correcto. Y bueno, doctora Antonina, ¿qué perspectiva entonces visualiza en cuanto a las líneas futuras? De cuál es, digamos, el destino que pueda surgir, las posibilidades de mejora o de aprovechamiento de esta cooperación que se pueda dar a través de APEC con estos cambios que se han dado a nivel mundial? Sé que es difícil y a lo mejor no tenemos esta bola de cristal, ¿no? Pero entiendo que se puede visualizar algo y no sé si nos pueda compartir una opinión al respecto. Bueno, con todo gusto, pero le voy a pasar al rato la palabra a Daniel, porque él ahorita en la conferencia nos presentó unos escenarios muy específicos sobre excelente. lo que puede esperarse de APEC, pero yo diría que aunque no podemos avanzar tan rápidamente hasta los objetivos de Bogor que se habían trazado por estas interrupciones geopolíticas, ¿no?, que se están dando y internos de varios países, yo creo que es un foro prometedor de avanzar en algunos aspectos como la economía circular, como todos los aspectos de apoyo de la pequeña y mediana empresa, fomentar la responsabilidad social de las empresas. Ahorita ya se está hablando en esta última cumbre de APEC cómo pasar este concepto de responsabilidad social a la pequeña y mediana empresa, no solamente a las grandes empresas, Sí. y cómo hacer las pequeñas empresas más verdes, ¿no? Entonces, APEC contribuye con 47% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ¿no? También genera como 46% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces, si estas políticas avanzan en cuanto a la pequeña y mediana empresa, en cuanto a energías limpias, ¿no?, en cuanto a la mitigación del cambio climático, las políticas de adaptación, porque tenemos muchos impactos en varias economías de APEC, como los tsunamis que conocemos en Tailandia y los ciclones que conocemos todos aquí en el estado, que la elevación del nivel del mar, que prácticamente todas las economías de APEC son las zonas costeras, ¿no? Sí. Entonces están afectados por eso, las sequías, las inundaciones, etcétera. Todo esto son intereses comunes que están fomentando varios de los países y que hay muchos ejemplos exitosos de los que nuestro país también puede aprender en este sentido. Y en cuanto la disminución de las emisiones, hay políticas muy importantes en APEC como implementación de energías renovables, bienes ambientalmente amigables, la reforestación, pues esto es la otra cara de la mitigación. Primero tenemos disminuir las emisiones por las industrias, procesamiento de desechos, agricultura, etcétera, pero la otra cara es que tenemos que evitar la deforestación, fomentar la reforestación, incluyendo los manglares y humedales, que absorben 33% más dióxido de carbono del aire que los bosques de hoja ancha. Entonces, esto es muy importante para las zonas costeras. Entonces, digo yo, aunque todos los objetivos, así como están trazados de comercio, inversión, desgravación de aranceles, etcétera, no se pueden conseguir en un mediano plazo, yo creo que se puede avanzar en la cooperación de estas áreas estratégicas para, pues, sobrevivencia de nuestro mundo y nuestro planeta. Oh, muchas gracias. Y Daniel les va a hablar de 3 escenarios. Sí, no, por favor, Sí, adelante. y antes de hablar de esos 3 escenarios, si me permiten complementar, yo creo que también la fórmula de APEC puede ser muy exitosa en el sentido de bajar las políticas desde lo local, ¿no? Entonces creo que esas experiencias pueden ser muy difíciles de imaginar que las podemos replicar en el mismo momento, con la misma intensidad, a un país como México, con esa enorme diversidad geográfica, el tamaño, la extensión de la población, pero cuando se hacen esfuerzos focalizados, pueden tener un éxito enorme. Y respondiendo a la pregunta justamente sobre cómo se puede ver APEC en el futuro, tal vez para tratar de contestarla, la pregunta podría ser un poco más amplia de decir qué mundo nos puede esperar en los próximos 20, 30 años. Un mundo mucho más abierto y mucho más integrado y mucho más globalizado, no solamente económicamente hablando, o un mundo mucho más cerrado por bloques
APEC no puede ser ajena a esto, ¿no? Y entonces, gran parte de lo que pueda suceder en APEC es quienes son protagonistas al interior de APEC, las medidas que puedan asumir. Por ejemplo, una idea de un APEC renovado probablemente dependerá de la capacidad de China justamente para hacer que APEC sea un organismo vivo, porque China se ha beneficiado absolutamente de la globalización económica. La gran ganadora de la globalización económica ha sido definitivamente China. Entonces, China, desde esa perspectiva, podría ampliar ese APEC renovado. Un APEC con cambios cosméticos sería como un APEC donde no se avanza mucho, pero queremos mantener el mecanismo, ya tenemos tantos años, no lo vamos a abandonar, donde economías emergentes, por ejemplo, Indonesia, México, Corea del Sur participarían, no podrían avanzar todo lo que se quisiera en la agenda, pero tampoco dejan morir APEC, ¿no? El último de los escenarios podría ser un APEC que definitivamente es una idea totalmente abandonado, como un proyecto finalizado, como un fracaso institucional, y eso se presentaría siempre y cuando las tendencias geopolíticas se incrementaran más, ¿no? Por ejemplo, podríamos a una Rusia mucho más agresiva de lo que es hoy en día, un Estados Unidos con un regreso al proteccionismo y al populismo, una China mucho más centrada en sí misma. Ese no solamente sería tristemente el destino de APEC, sino tal vez un destino no deseable para la humanidad que habitamos este planeta. Claro, estamos pensando ya en que este tipo de naciones se encierren como tal, ¿no? Y entonces la cooperación queda a un lado, ya esta empatía incluso por los mismos temas que compartimos como países, pues sea totalmente, no puedo decir apático, sino cuidando pues sus propios intereses, egoísta por así llamarlo, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo en ese sentido y bueno, ya por las cuestiones de tiempo, la verdad es un programa que se me ha ido muy rápido. En lo personal, yo lo he disfrutado mucho. Siempre para mí es una distinción, un honor poder compartir con la doctora Antonina, maestra de toda mi formación académica, y desde luego conocer aquí al doctor Daniel. No sé si nos puedan dar algún mensaje final para poder concluir las participaciones. Doctora Antonina, si gusta, por favor. Bueno, yo creo que tenemos que orientarnos para buscar algunos valores que son propios, que son comunes para toda la humanidad, ¿no? Para enfocarnos a este primer escenario que nos planteó aquí el doctor Daniel Lemos, que nos beneficiaría a todos nosotros como países, como individuos, en un aspecto no solamente para el momento actual, sino que nos permitiría resguardar los intereses y los derechos humanos de las futuras generaciones. Este aspecto del desarrollo tanto económico como ambiental, como de valores humanos, deberíamos de enfocarlo no solamente desde el punto de vista intrageneracional hoy en día, sino ver los intereses de las futuras generaciones, ver un aspecto intrageneracional. Muy bien, muchas gracias. Doctor Daniel, por favor. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Simplemente yo cerraría diciendo a nuestro auditorio que amablemente nos ha seguido el día de hoy, vivimos un tiempo extraordinario por muchas razones. Y mi recomendación es, no hay que ir en piloto automático pensando que las cosas van a suceder, sino involucrarse para que el mejor de los mundos que queremos construir podamos nosotros ser, cada quien desde su lugarcito, una piedra para construir ese puente hacia una mejor humanidad. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos los que nos han estado escuchando. Los invitamos, les invitamos en general, pues, a que nos sigan en las transmisiones los días miércoles. Recuerden que Vincunet, tu enlace universitario, es un programa del Departamento de Vinculación que pretende poner más en contacto a lo que es las actividades que se están realizando en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y que puedan ustedes escuchar. Les invitamos también para que puedan seguirnos en redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, ahora en TikTok y desde luego desde la frecuencia 1180 AM de lo que es Radio WAPS aquí, desde La Paz, Baja California Sur y desde luego para todas las extensiones universitarias y académicas del estado de Baja California Sur. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos en la siguiente emisión.